En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Una semana más de este tiempo de Cuaresma para reflexionar, para amar la palabra de Dios. Tenemos que amar lo que Jesús nos dice, aunque a veces nos cueste y nos duela, como el Evangelio de ayer, que nos hablaba de la urgencia en convertirnos. Tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar. No podemos seguir viviendo como siempre. Vos podés cambiar, yo también puedo cambiar. Todos podemos ser más santos. Jesús nos tiene paciencia, es el viñador, acordate. Sin embargo, toda paciencia tiene un límite. La paciencia de Dios es infinita, pero nuestra vida no. Por eso, una vez más, tenemos que despertarnos de este letargo, de este mundo que a veces nos quiere adormecer la conciencia y nos quiere convencer de que podemos seguir viviendo así, que ya está, que no tenemos nada que cambiar. No, no es así. Nosotros, los cristianos, tenemos conciencia de que con la gracia de Dios todo lo podemos. Bueno, levántate como estés, levántate y ponete a caminar una vez más, porque Jesús nos quiere santos. Hace unas 2 semanas, cuando empezamos la Cuaresma, apareció un texto en la primera lectura que quisiera volver a rescatar como introducción también, y para ayudarnos a asimilar la palabra de cada día. Un texto que habla sobre la palabra misma. Dios mismo nos enseña lo que hace su palabra. Dios mismo nos habla con su palabra. Es el mismo Dios que hace la obra con su palabra en cada uno de nosotros. Por eso lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios haga su obra. El trabajo más arduo de nuestra vida no es en realidad hacer muchas cosas, sino más bien dejar que Dios obre, porque en definitiva Él es el hacedor de nuestra vida, o por lo menos debería serlo. Él es el viñador y el dueño de la viña. El texto decía así, y lo iremos desmenuzando también en estos días: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Es una maravilla y es muy lindo volver a escuchar este texto. La palabra de Dios es comparada con la lluvia y la nieve que vienen del cielo. La palabra viene del cielo, viene de lo alto, aunque nos venga desde un medio humano, desde lo cotidiano, desde un libro, desde un audio, desde una persona, desde algo que nos pasó. Una cosa no quita la otra, al contrario, sino que una cosa necesita a la otra. Dios no nos puede hablar si no es a través de lo humano, pero al mismo tiempo tenemos que tener la certeza que viene del cielo, viene del corazón de Dios, que es Padre y que quiere que caiga sobre nosotros la frescura de su lluvia, que es la palabra, que en definitiva es Jesús. La primera gran verdad que no podemos olvidar nunca cuando escuchamos la palabra de Dios es que viene del cielo y es bendición. Es algo bueno que Dios quiere decirnos, quiere refrescarnos, quiere sacarnos la sed, hacernos crecer, purificarnos. Y como viene del cielo, jamás puede hacernos mal, jamás puede y quiere hundirnos, entristecernos, porque
jamás puede ser mentira, siempre es verdad que libera, verdad que anima y consuela y que a veces desnuda nuestra condición débil, pero que cubre y cura. Así tenemos que escuchar la palabra. Miremos la lluvia e imaginémonos que así quiere Dios que obre la palabra en nosotros, como la lluvia obra en la tierra. Miremos la lluvia e imaginemos que así desea Dios que su palabra llegue a todos, que moje a todos. Vamos a algo del Evangelio de hoy. Podríamos preguntarnos por qué ningún profeta es bien recibido en su tierra, por qué Jesús fue rechazado en su propia tierra, en su lugar, por qué a nosotros nos pasa a veces lo mismo en nuestras familias, en los lugares que nos conocen, justamente porque no se comprende esta verdad, por no comprender que Dios puede hablar así, como la lluvia, y caer sobre todos, por no creer que Dios, que es grande, habla por medio de lo pequeño, de lo humano, por no entender que a Dios no lo podemos entender con la cabeza solamente, sino que tenemos que aceptarlo con el corazón, y que el único que nos enseña cómo es justamente es Él mismo. Jesús hoy no se dejó matar, siguió su camino, aunque no lo entendieron y aunque quisieron asesinarlo. Así vamos nosotros en la vida intentando seguir nuestro camino, que es el de Jesús, aunque nos quieran matar y hacer callar nuestra voz, simplemente porque no nos entienden, simplemente porque algunos no quieren escuchar lo evidente, simplemente porque no comprenden que Dios puede ser como la lluvia que viene del cielo y empapa todo lo que toca. La diferencia es que la naturaleza no se cubre de la lluvia, en cambio nosotros a veces sí. Evitamos mojarnos como evitamos escuchar a Dios. Hoy dejemos que la lluvia de la palabra nos empape y ayudemos a que estos audios de la palabra se extiendan y empapen a todos, a buenos y malos, a los buenos para hacerlos más santos y a los malos para abuenarlos un poco. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.